La otra vez escuchaba a un médico, un neurocientífico, ahora es muy famoso, sale por televisión, lo invitan de varios lugares, a partir de que fue uno de los encargados de participar en la operación que le hicieron a nuestra presidenta. Es un neurocientífico, un doctor muy joven, muy inteligente. Es más, él iba a estar teniendo una charla con los pastores ahora en este último retiro de pastores que se hizo aquí en Mar del Plata, pero no pudo llegar. Y me llamó la atención lo que él decía. Él decía que cada persona aprende mucho por el ejemplo. Cada persona aprende mucho por el ejemplo, que generalmente los modelos son los padres, el papá y la mamá. Y especialmente el papá, a quien sus hijos aman y respetan, y muchos de ellos quieren ser como él. Es decir, en otras palabras, lo que este varón decía es que nosotros podemos hacer el mayor esfuerzo de mandar a nuestros hijos a los mejores colegios. Hay un colegio muy bueno aquí en Mar del Plata que se llama Escuela Evangélica Los Pinares. No porque los maestros sean buenos, es porque esa escuela es del Señor. Aunque tenemos buena gente ahí trabajando. Dicho sea de paso, si debe alguna cuota, póngase al día, amén. Y los que están escuchando por radio también. Es decir, nosotros podemos mandar a nuestros hijos al mejor escuela, al mejor colegio, doble escolaridad, que le enseñen idiomas, que le enseñen deportes, que le enseñen todo lo mejor, y uno elige lo mejor. ¿Usted elige lo mejor para sus hijos, sí o no? Lo mejor, lo que sea necesario para que este pequeño o este varón pueda aprender. Está bárbaro. Pero si en nuestra casa no hay un buen ejemplo, nuestros hijos no van a aprender mucho. Repito, el ejemplo enseña mucho más que muchas palabras. Un niño normal, con un padre normal, el niño tiende a imitarlo en todo. Yo contaba el viernes, por eso voy a repetir algunas cosas. Contaba que hace muchos años atrás, cuando yo era chico, alguna vez fui chico y joven y adolescente, me tuvieron que llevar, que yo después me di cuenta, a lo que se llama psicopedagogo, puede ser, señorita Andrea, a un psicólogo no, porque no está, no, un psicopedagogo, ¿así se dice? Bueno, porque ¿qué pasaba? Yo jugaba mucho a esto, présteme atención a lo que jugaba yo en casa. Agarraba el papel y dejé el micrófono. Si me haría falta, no eso que se usan ahora, ¿no? ¿Pero qué hago con las manos? Así jugaba. Jugaba eso. Y en la escuela también jugaba eso. ¿Qué pasaba? Mi madre me llevaba al banco. Y el cajero hacía tum, 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 tum. Mojaba la lengua, tum, tum. Mojaba con esa esponjita marrón, almohadilla, pum, pum. Y jugaba eso. Entonces mi madre me decía, ¿qué?
y me llevaron a un lugar donde había una caja con un montón de figuras y me las sacaron todas y después me dijeron tenés que acomodarlas. No sé si se sigue usando eso, para que vean que yo tenía noción de... Y entonces hablando con mi madre, dice, lo que pasa es que yo hago los bancos. Mi padre trabajaba en la fábrica de aviones y él tenía otro trabajo. Mi padre no podía hacer los bancos, entonces me llevaba a mí de chico y yo miraba tum 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 y jugaba eso. O sea, ¿quién me dijo a mí que juega eso? Nadie. De verlo, del ejemplo. Ahora, usted ponga estas cosas en la dirección que usted quiera. Buenas o malas costumbres, buenos o malos ejemplos, es decir, nuestros hijos van a repetir los ejemplos que tuvieron. Así que tenemos que ser nosotros buenos ejemplos. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos un mismo Padre, es decir, somos hijos ¿de quién? De Dios. Y debemos aprender ¿qué cosa? De sus ejemplos. Vamos a ir a la Biblia. La primera carta a los Corintios, capítulo 11. A ver qué dice el apóstol Pablo allí. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1, dice, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a más adelante, Efesios, capítulo 5, verso 1. Otra vez el apóstol Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, verso 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando Pablo dice que seamos imitadores como Él lo es de Cristo, está diciendo que nosotros cada día que somos sus hijos y somos cristianos, a medida que van pasando los tiempos tenemos que irnos asemejándonos a Él. En otras palabras, que tengamos el mismo espíritu del Señor. Jesús es nuestro ejemplo por excelencia. Y aunque cueste, mi querido, aunque cueste hacerlo, debemos llevar a cabo o intentar, o por lo menos, como dice el refrán, morir en el intento. Poder imitarlo a Él, poder no solamente seguirlo, pero seguirlo e imitarlos y asemejarnos a Él. El Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Generalmente uno pretende ser como el Señor o quiere parecerse al Señor cuando resaltamos su vida de oración. Es decir, el Señor oraba, nosotros tenemos que orar. El Señor oraba en todo tiempo, nosotros tenemos que orar en todo tiempo. Tenemos que buscarle a Dios. O si no, también queremos parecernos a Él cuando Él hacía milagros aquí en la tierra y Él nos dice que nosotros podemos orar por otras personas y milagros van a ocurrir. Y uno quiere parecerse también en esa esfera a nuestro Señor y está bárbaro. Recién veíamos cómo Dios hizo un milagro. Recién el hermano Pino me mostraba una foto que vino de Chaco hace unos días atrás.
me mostraba una foto del pie de, creo que es de un niño, ¿no? Una niña que se le había clavado una pala de punta. ¿Cuántos saben lo que es una pala de punta? A ver, amén. Se clavó una pala de punta en el pie y como que se cortó los dedos. No se los terminó de cortar, pero me decía, José tiene la foto, después la vamos a mostrar. Le sacaron una foto, todo como, no sé qué tenía, podrido, no sé qué tenía, infectado. Oraron y a los 15, 20 días ya la cosa empezó. 6 días le sacan otra foto, sano, milagro. Y de hecho uno tiene que parecerse en eso al Señor. Tenemos permiso para eso. Pero debemos parecernos no solamente en eso, sino también en otras cosas. Como por ejemplo, Mateo capítulo 5, verso 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Verso 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, ¿qué dice? ¿Alguna vez le conté de ese pastor que le hizo caso a este pasaje? ¿Cuántos saben de ese cuento? 2 nomás, bueno, 3, 4. El pastor viene y le mete en un chocotroco así, ¡pum! Como yo le pego a... ¿Vos pensás que te iba a pegar? No, porque la tengo prohibida, la de la izquierda no. Y el pastor le mete al pastor, ¡pua! ¡Ay, Dios santo! ¡Qué feo! Encima si te pegan desprevenido. Se acordó de esa escritura. El que te hiera la mejilla derecha. Derecha iba a decir. Derecha. Póngale la otra. ¡Pum! Otro. Y dijo el pastor, ya cumplí. ¿Cuántos quisieran que fuera así, no? Verso 40, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan, os persiguen, para que seáis, ¿qué dice? Hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Verso 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Repito las palabras del Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde. En otras palabras, aprendan de mí, aprendan del ejemplo que les doy, háganlo ustedes. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. En otras palabras, más sencillo, Pablo dice, miren el ejemplo que yo les doy, así como yo aprendí del Señor. Yo aprendí del Señor, yo quiero parecerme en Él, entonces ustedes aprendan. Ustedes conocen la historia de Pablo, muchos de los que están aquí. Cuando en realidad se llamaba Saulo y era un varón despreciable. ¿Sí o no? Era tan despreciable, usted se va a sorprender con lo que le voy a decir, pero está en la Biblia. Cuando lo acusaban a Pablo, dijeron de Pablo, este es una plaga. Lo dice la Biblia. O sea que decir, ahí viene la plaga, es bíblico. Esta es una plaga, le decían. Está en la Biblia, créame. Hasta que el Señor se le cruzó en el camino.
Y ese encuentro fue formando su vida de tal manera que empezó a ver al Señor y luego fue ejemplo para otros. Es decir, Saulito no pasó a ser Pablito de un día para otro. Es un proceso de cambios, es un proceso de transformación, es un proceso de entrega, es un proceso de liberación, es un proceso de rendición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llega un momento que ese cambio sale a la luz. Llega un momento, después de todo ese proceso, llega un momento que mi imagen se empieza a parecer a la de Cristo. Por eso me sorprendo tantas veces ver hombres y mujeres de tantos años que su rostro no me dice de los encuentros que ellos me dicen. ¿Me explico? Repito, sus rostros no me dicen de los encuentros que ellos me dicen que tuvieron. Algo se tiene que ver. Mire, estos días le contaba a mi esposa sobre una escritura que me asombró. Lo que tiene la lectura sistemática día a día es que eso a mí me asombra. Por eso le animo a usted que tenga una lectura sistemática todos los días. O sea, sistemática quiere decir todos los días un poco. Lea la Biblia y se va a sorprender. Yo lo estoy haciendo, siempre lo hago. Y cada vez me sorprendo de cosas que digo, ¿dónde estaba esto? Y tiene que ver con Pablo, que dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 14. Para no leer todo el capítulo, si hay algunos niños jugando allí atrás, póngalo en vereda o haga silencio. Para que usted no leamos todo. La situación fue que Pablo y Bernabé estaban predicando la palabra de Dios allí, en ese lugar. Y había un hombre lisiado de nacimiento. Es decir, nunca había caminado, nunca. Entonces, este lisiado estaba hablando, estaba oyendo al apóstol Pablo, y parece ser como que fe empezó a llenar su corazón. Entonces se cumple la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y dice que empezó a llenarse su corazón de fe, y Pablo se le acerca, lo mira a los ojos, dice la Biblia, lo mira a los ojos y le da una orden. Levántate derecho sobre tus pies. ¡Wow! ¡Qué orden! Levántate derecho sobre tus pies. Este varón lisiado se pone de pie y empieza a caminar. Es decir, ocurrió un milagro. Los que estaban presentes allí, como pasaría tantas veces acá, o como pasaría acá, se pusieron, discúlpeme la expresión, locos de alegría, porque conocían a este y este estaba caminando. Nunca habían visto algo así. Y empezaron a decir, dioses bajaron a la tierra. Dioses bajaron a la tierra a tal
extremo se pusieron tan contentos que les llamaron Mercurio y Júpiter a Pablo y a Bernabé. Está ahí el 14. No recuerdo quién a quién, pero le decían, a uno le decían Mercurio y a otro le decían Júpiter. De hecho, Pablo les dijo, no. Nosotros lo que hicimos fue orar en el nombre de Jesús. Lo que nosotros hacemos es anunciar el evangelio, predicar las buenas nuevas para que la gente se convierta. Y estaban todos tan contentos, querían hacer un sacrificio para honrar a esos dioses que habían bajado a la tierra. La gente no le hacía mucho caso. Pero, como suele pasar, había otro grupo que al ver lo que hizo el apóstol Pablo, se enojaron. Y empezaron a persuadir a los demás. Empezaron a murmurar. ¿Cuántos conocen gente que murmura? Empezaron a murmurar. Vos sabés, Miguel, sabés, Carlito, sabés una cosa, Margarita, Y cuando empieza la murmuración, empieza todo lo demás, ¿no? De tal manera fue la murmuración que de la euforia, sin escala previa, pasaron al odio, como suele pasar. Hechos, capítulo 14, hablando del mundial. Ese Higuaín no sirve para nada. ¿En qué fue? Con muleta fue al mundial. Ay, este Higuaín, ¿para qué lo trajo? Usted sabe, si hubiera estado Tevez. ¿Hizo el golcito ayer? Era Sam Pipa. Sam Pipa, gracias. Somos así. Del amor al odio o del odio al amor. Acá eran igual. Y fíjense lo que pasó. Hechos 14, verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba ¿qué? Muerto. 20. Pero rodeándoles los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Verso 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Levantaron ancianos en cada iglesia. Verso 27, habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta el Señor. Destaco dos cosas. La actitud de Pablo de contar lo bueno que es Dios y todo lo que Él hizo. Lo que me asombró, verso 19, segunda parte. Habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron afuera pensando que estaba muerto. Lo castigaron de tal manera que ellos pensaban, vamos a hacer una cosa, que nadie se entere. Lo agarraron y lo escondieron ahí abajo en la alfombra, que nadie se entere, porque pensaban que lo habían matado.
Hay que tirarle piedra, ¿no? 4, 5. Lo castigaron a piedrazos para que nadie sospeche. Y allí tirado, ¿qué hice? Lo rodearon los discípulos. Se levantó para seguir su trabajo, predicando las buenas nuevas. No con amargura ni con resentimiento, todo lo contrario, con gozo y alegría, diciendo: ¿saben lo que Dios ha hecho? ¿Cómo abrió las puertas? Déjeme que les recuerde, antes de tener un encuentro con Jesús, el mismo Pablo, Saulo, arrastraba a los cristianos. Iba casa por casa, los agarraba de los pelos a las mujeres y los arrastraba. Y déjeme que les recuerde, Pablo o Saulo fue uno de los testigos mientras mataban a piedrazos a Esteban. Sin embargo, ahora Pablo estaba sufriendo persecución. Sin embargo, ahora Pablo estaba sufriendo castigo. Pero su actitud era como le había enseñado su maestro. ¿Qué le había enseñado su maestro? No devuelva las piedras. ¿Estás apedreado? No devuelvas las piedras. No devuelvas mal por mal. No te enojes cuando recibas piedrazos. Todo lo contrario. Bendice y alaba a Dios por las cosas grandes que Él hace. Y si por ahí tenía el ojo medio morado de los piedrazos, alabo a Dios. Muchos años antes, atrás, el rey cuyo linaje siguió hasta la vida de Jesús, o sea, el rey David, que tipifica o es ejemplo de Jesús o es tipología de nuestro rey Jesús, tuvo que soportar piedrazos también. ¿Sabía? Este rey, este David, era un varón de guerra. Era un conquistador, era un terrible guerrero. Sin embargo, dice su palabra, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y en una ocasión, el rey David llega a un lugar y lo recibe uno, varón llamado Simei, y lo empieza a recibir ¿con qué? Con piedrazos. Pero no solamente piedrazos, le empieza a insultar. Y vos sos esto, pum, le tira. Y vos sos esto, pum, lo tira. Claro, David no estaba solo. Uno que estaba con David me hace acordar a Pedro en este momento, cuando lo van a agarrar al Señor, le corta la oreja a uno, que agarró la espada, ¿se acuerda? El Señor le dijo: dame esa oreja. Y agarró y se la pegó. Uno que estaba con el rey David se enoja, agarra la espada y le dice a David: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quito la cabeza, dice la Biblia. La Biblia lo dice.
Le arranco la cabeza a David. ¿Cómo te va a insultar a vos? Mira los piedrazos que nos tira. Se la arranco, ¿eh? Sin embargo, David dice: déjalo nomás. Seguramente Dios ha permitido que este varón nos tire piedras. No se la devuelvas, déjalo. No se la devuelvas. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo hoy. En otras palabras, quizás Dios me vuelva los piedrazos en bendición. Pregunto esta mañana: ¿somos hijos de Dios? ¿Dios es nuestro Padre? ¿Me estoy pareciendo a mi Padre? Sobre todo en la actitud de Pablo, que fue apedreado hasta la muerte. Aún así dio testimonio de las grandes cosas que había hecho. Pregunto: ¿y los piedrazos, Pablo? ¿No vas a decir nada? ¿No vas a hacer nada? ¿No te vas a defender? No. No. Porque tengo un ejemplo a seguir. Y seguir ese ejemplo tornará mi vida a su imagen. Y eso traerá victoria, aunque parezca derrota. Mi querido, piedras pueden ser palabras, burlas, desprecios, críticas, actitudes feas hacia ti, mentiras, traiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas y mucho más pueden ser piedras. Todas estas cosas y mucho más pueden ser piedras. Que hasta te pueden dejar a un costado del camino, tirado, arrodillado, como sea, tirado. ¿Cómo es tirado? Tirado, me voy a tirar. Pobre mi saco, pero bueno. Tirado a un costado del camino, casi muerto. Con desprecios, con burlas, con traiciones, como le pasó al apóstol Pablo. Tirado, apedreado. Pero sin embargo, como uno puede, y con la ayuda del Señor, se pone de pie, quizás en 2 o 3 veces.
Porque cuando uno está golpeado hasta la muerte casi, tiene poca fuerza. Se levantan 2 o 3 veces, medio moreteado, lastimado, y levanta su voz y dice: grandes cosas has hecho, Señor. Grandes cosas estás haciendo y grandes cosas vas a hacer. Amén. Grandes cosas. Apedreados. Esta semana Hablaba por teléfono con una joven mamá. Hoy no está. Me contaba ella junto con su esposo. Lo conté el viernes. A punta de pistola en su cabeza. Dame la moto. Voy a decir, bueno, pero ¿a qué hora andás con una moto para que te la roben? Eran las 3 de la tarde. se la quitaron. Es su modo de vida. Hablé por teléfono con ella y con él. Más allá del dolor, más allá de la circunstancia esta, me decía esto: es muy posible que Dios haya permitido que nos saquen algo para que nos den otra cosa mejor. Suele pasar. Suele pasar. Apedreados. ¿Cuántos quieren tener la imagen de Cristo? Levántela sin miedo. Y yo no tengo piedras. Mi querido, que Dios siga obrando en nuestro interior y que Él vaya formando su imagen en mí. No es de un día para el otro, pero debo dejar que su mano me forme como Él quiere. Somos, discúlpeme la expresión, somos deforme. Él Nos tiene que formar. Él nos está formando como Él quiere. Para eso te compró, para eso me compró, para eso te escogió, para eso me escogió. Para eso nos llamó, para hacernos según su voluntad, según su criterio, según a su imagen. Aunque termine Apedreado. hace muchos años atrás cantábamos una canción. Como las canciones de antes tenían 2 ritmos nomás, esta me parece que ni ritmo tenía. Algunos van a aprender una canción nueva, otros se van a acordar. Yo no aseguro que no la sabes, no importa, pero vos sos bueno, así que lo vas a sacar. Si vos sabés que conmigo acá está todo bien. Ya vamos a citar la clave, dice así: Jesús, Jesús de Nazaret, tu misma imagen
quiero tener. ¿Cuál eres tú? ¿Cómo sigue? Jesús, Jesús de Nazaret. ¿Eso es todo? Jesús, Jesús, dígalo, de Nazaret, tu misma imagen quiero tener. ¿Cuál eres tú? Anhelo ser Jesús, Jesús de Nazaret.